Gracias, hermanos. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 48 y le haces una marca ahí. Después ya te digo el verso. Porque si no te pones a leerlo y nada, y te distraes. Entonces pues ya les digo el verso. Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo juntos que estamos en tu casa. Gracias por cada uno que ha podido llegar hasta este lugar, porque no es casualidad, Señor, que estemos aquí. Tú nos has traído con propósito y queremos bendecirte, exaltarte, y al leer tu palabra escrita y al compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, queremos realmente ser sabios y oír y poder captar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy quiero llevarte a que trabajes. Más, dice. Sí. Pero hoy quiero llevarte conmigo, a que trabajes conmigo en algo. Quiero que vengas conmigo a vendimiar. Vendimiar. Ustedes saben a cuánto le gusta aquí un traguito de vino, no voy a decir, bueno, Elsa, no te pregunto porque nada. Pero miren, estamos hablando no de beber desmesuradamente, estamos hablando de lo normal, de lo normal que podemos beber moderadamente, a eso me estoy refiriendo. Que inclusive hasta dice, por el causa de tu estómago, toma un poquito, claro, algunos ponen esa excusa y ya se desmadran. No, toda la cosa bien ubicada. Pero miren, hay diferencia entre el vino artesanal y el vino industrial. Y hoy quiero que vean un vídeo sobre algo, sobre este tema, y quiero que preste atención. Sí, pues lo primero que hago es medirlo con esto a ver los grados que tiene la uva en la viña. Corto unos recimos y le miro esto. Y si me da 12 grados, pues espero unos 4 o 5 días más para que coja. Tiene que estar entre 12 y medio y 13 grados la uva para cogerla. Mientras no está así, pues no la cojo. Después ya la corto, la paso por la despalilladora, la echo en los comportos 4 o 5 días, bajándola todos los días, moviendo la brisa, porque si no se avinagra la uva, y después la paso a la prensa. La prenso bien y después de ahí ya va a los toneles, y ahí se deja, y en el menguante de enero pues se cambia, se trasiega, se saca el comporto, se limpia el tonel y se le vuelve a echar el mismo mosto que tenía, el vino ya. Entonces ya está hecho vino, y ese es el proceso que hace. Y después ya beber. Descargar, ¿no? Pues ya está todo. La decantación es el proceso de separación de los pozos del vino por medio de las distintas densidades. En el caso del vino tinto de reserva, la decantación se da en los vinos que han pasado un largo periodo de envejecimiento en la barrica y la botella. El proceso consiste en trasvasar el vino de su botella de origen a una garrafa de cristal. Los pozos son partículas o sedimentos que quedan en la botella. Estos son taninos y excedentes de ciertas materias procedentes del ollejo de la uva, colorantes e inofensivas, pero que sí podrían perjudicar la limpidez o apariencia del vino y deteriorar en alguna medida su sabor si llegaran a tener contacto con el sentido del paladar o gusto. Usted dirá, pero ¿qué se le ocurre a la pastora pasando esto? Mire, esto, gracias hermano, nada más que para apoyar la palabra que después vamos a estar leyendo. Queridos, cuando ustedes ven esto, esta es la forma artesanal de preparar el vino. Cuando vemos esto, primero plantar, cuidar la vid, cuidar las uvas. Después, cuando llega el tiempo de la cosecha, vendimiar, recolectar la uva, poder limpiarle, quitarle las cosas que están de más, las hojas, los brotes, etc. Y mira, aquí el hombre estaba haciéndolo solo, pero generalmente se acostumbra a hacerlo toda la familia, entonces los niños, aún los pequeños, juntan los granos que se caen, lo otro así, y es un tiempo muy especial y muy lindo que se vive en las aldeas o se vive en los lugares donde se hace de forma artesanal, distinto a donde se recoge de forma industrial.
Y sabe que de pronto, como bien mostraba, viene lo que era el moler los granos, apretarlo, prensarlo y todo lo demás, hasta sacar el jugo de la uva, y todo lo demás se pone a fermentar, se pone a preparar. Y sabe que después viene el proceso, que una vez que está en lo que son los toneles y todo lo demás, tiene que llevar un cierto proceso dependiendo del vino. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces a veces se tiene que pasar de un tonel a otro para ir purificándolo, para que vaya adquiriendo el sabor, la brillantez, el color y todo lo demás. No se crean que yo soy muy experta en vino, sino que, porque nada, de vino poco y nada. Pero ¿sabe qué? Me gusta investigar un poquito, y viendo todo esto, quiero que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 48, el verso 11. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 48, 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. No sé cuántos leyeron alguna vez este pasaje, ¿sí? Mire, está hablando de Moab, y la nueva versión internacional, mire lo que dice: Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces, sobre sus excrementos, sobre sus deposiciones. No ha pasado de vasija en vasija. Cuando nosotros leemos esto y vemos de Moab, Moab venía de la familia del patriarca, del fundador de pronto de los moabitas, y era el fundador, ¿se acuerda cuando se originó? Cuando de pronto una de las hijas, era de la hija mayor, hijo de la hija mayor de Lot. ¿Se acuerda cuando se produjo el incesto entre las hijas de Lot? Lo emborracharon porque pensaban que necesitaban procreación y que ya no iba a haber más de su vientre, y entonces lo emborracharon a su padre y tuvieron relaciones. De ahí viene Moab. Y de pronto, o sea que si tú lo miras así, eran parientes lejanos de Israel. Y sabe que cuando aquí la palabra del Señor habla hacia Moab, y ya vamos a estar viendo un poquito más acerca de Moab, pero le dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Sabe que Moab no había sido un pueblo, que no había sido llevado en cautiverio como otros pueblos? Cuando un pueblo era llevado en cautiverio, era que su orgullo mismo era menoscabado, era mancillado. Tú imagínate, un pueblo que es llevado cautivo, que es sacado de su cultura, que es sacado de su forma de vivir, y es llevado a otro lugar y puesto bajo el yugo y bajo la opresión de otro pueblo, difícilmente pueda mantener la cabeza alta y decir. Generalmente lo que era mancillado. Cuando el pueblo, inclusive nos cuenta la palabra, inclusive el pueblo de Israel, que cuando llevaba a los cautivos, a los mejores, hasta los castraban para que sirviesen de eunucos. Cuando todo eso lo vemos, quiere decir que el pueblo que era llevado cautivo, de pronto tenía que aprender a vivir con la cabeza gacha, tenía que aprender a entender que aún en las dificultades tenía que respirar, y aún en las complicaciones tenía que aprender a vivir. Cuando vemos eso y vemos que Moab dice que desde su juventud no había sufrido guerras, no había sufrido las persecuciones de los pueblos, entonces dice que Moab estaba seguro de sí mismo y estaba orgulloso y asentado en su orgullo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que en Jeremías 48, 29 dice: hemos oído la humildad de Moab, la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Menos mal que de eso ninguno somos, porque todos somos buenos creyentes. En Fuente Divina no pasa.
Pero fíjese usted, lo que quiero ver esta mañana es a Moab como pueblo. Un pueblo que por estar tan tranquilo, por no haberse visto amenazado por el enemigo, se había conformado con su situación, estaba cómodo y entonces lo que estaba era orgulloso, arrogante, altanero. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que usted dice, este tendría que pasar por más circunstancias para que se le baje un poquito el orgullo? Y nosotros somos muy propios, sin saber lo que hay detrás, que capaz que esa persona ha superpasado. Pero, ¿saben una cosa? De cada circunstancia, cada uno saca lo que quiere sacar. De las circunstancias adversas, cada uno sale con una lección aprendida. Hay gente que puede ser que no haya aprendido la lección y tiene que volver a tropezar. Otros con una sola vez que la pasan ya lo aprenden. Pero nosotros muchas veces decimos, este tendría que pasar cada uno, y a veces le decimos a los hijos, mira, cuando tú pases lo que yo he pasado, vas a saber lo que es la vida. ¿Alguien le dijo eso a otro, al hijo? Amén. Claro que sí. Y se lo decimos. Se lo decimos. Mira, cuando de pronto nosotros encontramos que Moab había estado quieto, había estado ahí y su orgullo no había sido trabajado, su autosuficiencia no había sido trabajado, su paz no había sido trabajada. ¿Para qué va a querer tener paz si estaba en paz? Supuestamente. ¿Para qué va a querer tener paciencia si no necesitaba tener paciencia, si él estaba a su aire, entraba y salía cuando quería? No tenía gente que lo condicionara al cautiverio ni nada. Entonces había áreas de su vida que no habían sido trabajadas. De pronto, queridos, como decíamos en Jeremías 29, ahí habla de, 48, 29, habla de lo que es el orgullo y todo lo demás. Pero cuando nosotros vemos un poquito más allá en el versículo, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Esta es una metáfora que usa Jeremías para hablar, una metáfora tomada del vino, para hablar de que cuando el vino está quieto se producen pozos. ¿Por qué le pasa eso? ¿Usted prestó atención a lo que decía? Que cuando el vino está quieto se producen pozos. Y viendo un poquito más, investigando un poquito más para conocer así, poder transmitirlo a ustedes y yo también conocerlo, de pronto podía ver que cuando la botella está inclinada y la van a usar, la ponen de pie por un tiempo, por un día o por dos, para que los pozos vayan hacia abajo, y cuando sirven la bebida, que de pronto, cuando sirven el vino, que de pronto los pozos no se entorpezca la bebida, porque dice que crean un mal sabor en la boca y entonces no dan la sensación adecuada que tiene que dar. Entonces lo dejan así, porque cuando lo pasan por ejemplo a ese tipo de recipiente que ustedes vieron de cristal, porque al ser de boca más ancha recibe más oxigenación y se airea y es más fácil que de pronto captar. Todo tiene su porqué. Pero aquí le está diciendo a Moab en una metáfora que Moab estaba quieto como los pozos del vino, que Moab no había sido trabajado. Había, y me encanta, me asombró, mejor dicho, en la versión internacional, cuando dice que estaba reposado sobre sus heces. ¡Qué fuerte! Y me puse a buscar ahí sobre sus heces, o sea, sobre el estiércol, sobre la porquería. Y el diccionario decía algo que no se lo voy a decir así a lo bruto, pero decía sea. Reposaba sobre eso. Mire, se había convertido en un pueblo orgulloso, en un pueblo negligente. Y mire, sinónimo de negligente es ocioso, perezoso, vago, desocupado, haragán, indolente, apático, dejado, flojo, desganado, haragán. Todo eso son los sinónimos. Todo eso era Moab. Se había convertido en eso por la tranquilidad que tenía. Mire, se había
estaba descansando sobre las riquezas acumuladas. Y eso le daba la seguridad. Entonces, ¿para qué hacer más si con lo que tengo me conformo? Mire, esta quietud, dice la palabra, que trajo mal sabor en su vida, o en su andar, o en su vivir. Esta quietud hizo que su olor no fuese el agradable. Hizo que el sabor de Moab no fuese el adecuado. Miren, querido, cuando de pronto encontramos en Sofonía, dice 1:12, castigaré a los hombres que reposan tranquilo como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Cuando de pronto dice, el Señor, el sol sale para uno, sale para otro, bueno, el Señor es lo mismo para uno, el Señor es lo mismo para otros, y van produciendo una acomodación. Total, ¿de qué vale ser mejor creyente? Total, ¿para qué? Y se acomodan. Cuando de pronto dice que la quietud en Moab produjo mal sabor y produjo un olor que no era agradable, porque eso es lo que está diciendo la palabra. Queridos, cuando sigue diciendo, si me permite seguir leyendo, dice, y no fue vaciado de vasija en vasija. Y no fue vaciado de vasija en vasija. Queridos, este proceso, lo que estábamos viendo, se conoce por decantar. Cuando de pronto vemos que ¿qué es decantar? Decantar es justamente eso, pasar de un líquido al otro y poder purificarlo, poder prepararlo, que esté mejor, que se oxigene, que resulte mucho mejor. Querido, cuando nosotros vemos eso, en esa decantación, dice que Moab no había sido, permítame que se lo diga así, decantado. No había sido pasado de vasija en vasija. Queridos, así somos los cristianos. Cuando las pruebas que vienen a nosotros, no sacamos de ellas el provecho necesario. Si Moab hubiese caído en cautiverio, su vida, sus actitudes hubiesen sido distintas. No hubiese tenido tanto orgullo, tanta autosuficiencia, tanto aquí estamos nosotros. Hubiese tenido otras actitudes. Pero como Moab estaba endurecido, sus actitudes no eran adecuadas. Cuando el creyente pasa por los cristianos, pasa por pruebas, por dificultades, y los cristianos quieren esquivar esas pruebas y esas dificultades, y quieren decir, a veces dicen, más si yo me voy de aquí porque ser creyente no me trae ningún beneficio, porque esto, porque lo otro, pegan media vuelta y se marchan de Dios, se marchan de la iglesia, se marchan de donde sea. ¿Sabe qué pasa? Que sus vidas no son trabajadas. El orgullo no permite que las vidas sean trabajadas. La autosuficiencia no permite que las vidas sean trabajadas. Cuando nosotros decimos ¿qué es una prueba? Yo esta mañana quiero hacer una diferencia entre tentación, entre pecado y entre prueba. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios me tienta. Pero ¿sabe que la palabra de Dios dice que Dios no tienta a ninguno? Dice en Santiago, no digáis que sois tentados por Dios. Queridos, la tentación es lo que precede al pecado. La tentación es antes que el pecado. Entonces no confundamos. La tentación es aquello que induce al pecado. Si yo de pronto, no sé, pero veo algo que es de valor, por decirle, pues vamos a suponer que veo algo que es de valor, y entonces lo primero yo no voy a decir, no, lo primero que pasa es se gesta aquí una tentación. Uy, qué lindo, y yo en casa, qué bien que me vendré ese florero. Empiezo codiciando. Uy, 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 qué bueno que está, qué pena, que aquí en la iglesia no luce nada. Y empiezo ahí, no lo diré, pero empieza a gestarse, y se empieza a gestar. Esa es la tentación. Y si yo me lo llevo, total me paso aquí todos los días, ¿quién se va a dar cuenta? Me lo escondo en el despacho, nadie me va a ver,
subo al 4C con el florero, ¿quién me va a decir algo? Y cuando vengan el domingo y no lo vean, pongo la otra planta aquí y se terminó. Primero la tentación empieza aquí y de pronto me lleva a la acción. ¿Cuándo se produce el pecado? Cuando me llevo el florero. Entonces eso es. Por eso dice la palabra, no digáis que Dios es el que os hace pecar. Porque Dios no hace pecar. Dios te restaura, te perdona, pero Dios no te lleva a pecar. Ahora bien, las luchas y las pruebas vienen a nosotros. Algunas luchas, por eso quería hacer la diferencia, porque a veces son términos que usamos los creyentes. ¡Wow! Dios me metió en una tentación. Cuidado, cuidado. ¿Sabe una cosa? Que las pruebas vienen a nosotras. Algunas de las pruebas las buscamos nosotros mismos. Porque algunas de las pruebas las buscamos nosotros mismos. Si yo me llevo el florero, para seguir con el ejemplo, a casa, y de pronto ustedes o el consejo de la iglesia me dice, pastora, tú tienes el florero en la casa y el florero es de la iglesia. Y tú tienes que devolverle el florero. Si no, mira que realmente vamos a tomar medidas. Entonces yo ahí me escondo con Dios y digo, oh Señor, ten misericordia del adversario que anda detrás mío, porque me persigue, Señor. Un momento, no sé para qué querrá el consejo de la iglesia el florero, pero ellos lo que me están pidiendo es justo. Es justo. Entonces ahí yo tengo esa dificultad por causa mía personal. Entonces no le achaco a Dios lo que realmente no le corresponde achacarle. Pero queridos, cuando de pronto nosotros vemos que hay circunstancias que nos vienen a nosotros, luchas y pruebas, sin que nosotros a veces la busquemos, o sin que de pronto nosotros ni sepamos de dónde viene, ni cómo, queridos, nosotros tenemos que saber que de cada prueba tenemos que sacar aquello que nos fortalece y nos saca transformados. Cada prueba es una batalla para tu vida, para tu alma, para ver cómo sales tú purificado de cada prueba y con qué sales aprendido. Por eso la importancia de no escondernos, sino decirle, Señor, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puedo aprender de esta enseñanza? ¿Qué es lo que tú tienes para enseñarme? Queridos, las pruebas, que son las dificultades que vienen a nosotros, las complicaciones, porque saben que eso también a veces cuando hablamos con la gente que no conoce, no tiene el léxico de la iglesia, nosotros decimos, sí, porque cuando vienen las pruebas, pero explícale a la gente qué son las pruebas. Las pruebas son las dificultades a las que nos enfrentamos. Cuando vienen las dificultades a las que nosotros nos enfrentamos, las dificultades tienen que ser en nosotros aquello que nos lleven a crecer y a madurar como hombres y mujeres de Dios. Tienen que ser aquello que nos lleven en medio de la dificultad a levantar la cabeza y a progresar. Queridos, en nuestras vidas serían mucho más fáciles si no tendríamos dificultades, ¿sí o no? No sabe lo contenta que yo estaría sin dificultades. ¿Y usted? No sabe qué bien que estaría yo sin dificultades. Pero yo sin dificultades sería como un mono con escopeta. Imagínese un mono con escopeta, ¿qué hace? Tira para cualquier lado. Loco, enloquecido, porque no sabe ni lo que es. Y yo sin las pruebas no hubiese sido trabajada por Dios. Sin las pruebas no hubiese sido llevada a conocer más a Dios. Sin las pruebas no hubiese aprendido lo que es estar escondida con Dios. Sin las pruebas no hubiese aprendido lo que es el silencio de Dios. Sin las pruebas no hubiese aprendido lo que es la consolación de Dios. Las pruebas, aquello de pasarme de un lugar a otro, hicieron que los pozos quedasen debajo y que lo bueno y agradable de mí aflorase. Y lo que me faltan unas cuantas decantaciones todavía. Pero yo creo que a mí me falta menos que a ti. Me miran con una cara, así como diciendo... Mire, hermano.
hermanos, las pruebas hacen, y cuando estamos en prueba nos damos cuenta realmente de nuestra fe en el Señor. Las pruebas, las dificultades nos hacen ver si realmente tenemos frutos en nosotros agradables o no, o cómo son nuestros frutos. Porque en situaciones donde hay conflictos y problemas, la paciencia tiene que aflorar, nuestro tiene que estar ahí. Pero queridos, realmente, cuando hay pruebas y dificultades, nosotros podemos llegar a entender el camino de la obediencia. A través de las dificultades y las complicaciones, aquellas cosas que nos quiebran, nos rompen, esas son las cosas que nos acercan a Dios. Porque desgraciadamente el ser humano tiene que pasar por dificultades para volverse a Dios. Son muy pocos los que pueden decir, bueno, tengo esto económicamente. Cuando muchas veces tú testificas en la calle y dices, usted necesita a Dios, la gente te dice, ¿yo qué necesito a Dios? Eso era más todavía antes, porque ahora con la crisis muchos ya están diciendo, realmente necesito, porque el ser humano está entero hasta que se le toca el bolsillo. Pero ¿saben una cosa? Que realmente cuando dice de pronto, yo que necesito a Dios, tengo un marido que me es fiel, eso es lo que tú piensas que van a decir. Porque, bueno, pero de pronto dice, bueno, tengo, claro, la gente que tú testificas a veces, porque, ¿me entiendes? Lo ven todo tan idílico. Tengo un marido que me es fiel, una mujer que me es fiel, Dios quiera que sí. Pero tengo económicamente súper bien, Dios quiera que sí. Tengo mi suegra, hasta mi suegra me quiere, Dios quiera que sí. Todo lo demás, ¿yo para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Yo le decía a alguien que vino el otro día a la consulta, al pastoral, yo le decía, mira, el ser humano es como un puzzle, que tiene su corazón, solamente hay una imagen que encaja justo, y es Dios mismo. El hueco es la presencia misma de Dios, y Dios mismo es el único que puede encajar. Ninguna otra pieza puede encajar ahí. Pero desgraciadamente tenemos que pasar por lucha y por prueba para poder llegar a conocer a Dios y llegar a acercarnos a Dios. Yo te preguntaría esta mañana, ¿cuántos de ustedes se hubiesen acercado a Dios si no fuesen por las luchas y las pruebas? ¿Cuántos de ustedes se hubiesen acercado a Dios si no fuese porque realmente a veces las circunstancias son adversas? ¿Lo hubiésemos conocido como le conocemos? Posiblemente no, porque la comodidad hace que nos acomodemos. Y eso le pasaba a Moab. Queridos, las pruebas producen paciencia. Y en las pruebas lo único que nos puede sostener es la presencia misma de Dios. En las pruebas lo único que nos puede sostener es el orar al Señor, es el buscar al Señor, es la comunión íntima con el Señor. Y a través de las pruebas vamos levantándonos, conociendo al Señor, siendo fortalecidos, siendo animados en el Señor. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Queridos, la vida cristiana, estando en un estancamiento, no sirve para nada. Aquel cristiano que una vez que ha conocido al Señor se ha estancado, no le sirve para nada. Porque la vida cristiana tiene que ser un proceso de crecimiento y de avance en el camino del Señor. Estar continuamente buscando al Señor, estar continuamente anhelando al Señor, estar en la presencia del Señor recreándose. Querido, la vida cristiana es eso, es un conocer cada día más al Señor. Hay creyentes que prefieren la tranquilidad, y cuando tú le dices, mira, ¿puede servir al Señor en esto? Ah, no, me voy a agobiar, ¿qué me voy a agobiar? No, mucho, no, cuidado que... Pero yo te pregunto, cuando el Señor estaba en la cruz, ¿pensó si Él se agobiaba por ti? Y después decimos, quiero ser como tu Señor. Y realmente nadie la china. Hay creyentes que prefieren la apatía, la indiferencia. ¿Para qué comprometerme? ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O por qué? Mejor, por amor. ¿Por amor a quién? Al Señor. Porque si le amo, quiero hacer lo que Él desea.
por amor a la iglesia, por amor a lo que Él ha hecho por mí, por amor, nada más que por amor, no por obligación, por amor. Queridos, hay creyentes que se contentan con el mover del Espíritu de Dios que tuvieron hace años. Un toquecito y con eso me bastó. Pero ¿y hoy qué? ¿Hoy qué? Yo le decía a un compañero en estos días, tantas veces nosotros ya recibimos la gente en Fuente Divina cuando ha sido golpeado, maltratado por el liderazgo, por esto, por lo otro. Entonces después para levantarlo nos cuesta estar ahí trabajando. ¿Por qué? Porque viene el mal ya de otros lugares a veces. Y entonces cuando tú ves eso, ves que son vidas que después dicen, aquí yo trabajaba, ¿cómo hacía? ¿Cómo obraba? ¿Cómo me movía? Pero ¿y hoy qué haces? Nada, porque ya me bastó la experiencia. Entonces son cosas que están guardadas ahí, pero te das cuenta que no es normal. No es normal. Porque en el Señor las cosas tienen que ser hechas nuevas en nuestras vidas. Y si hay heridas, ser sanadas para levantarse y servir al Señor. Levantarse y funcionar en el Señor. Levantarse y activar en el Señor. Queridos, cuando nosotros vemos que los creyentes se vuelven despreocupados y se vuelven de pronto tan pasivos, que no tienen un buscar en el Señor, cuando vemos, queridos, que todo lo único que ponen es pretextos, queridos, y en medio de las pruebas no se dejan pulir, no se dejan trabajar, en medio de las circunstancias no toman determinaciones de firmeza en el Señor. Queridos, el Señor nos ha diseñado para cumplir una misión. Él te ha llamado con propósito de que tú seas alguien que sirva, alguien que se levante, alguien que le ame, alguien que le busque. Y es a través de las dificultades y pruebas donde tu carácter, tu temperamento, donde tu forma de ser se han moldeado para la gloria del Señor. La hermana decía recién, tengo muchas cosas, soy muy impulsiva. Y sabe que cuando las hijas de mis pastores eran pequeñas, había una de las hijas que era muy tranquila, muy quietita, yo creo que ya les conté. Era muy tranquila, muy quietita, muy ahí. Pero había una, hermanos, y tenía unos ojos grises inmensos así, pequeñita y rubita, así, no muy rubita, pero castañita clara. Y mira, y no paraba. Hablaba como todo el día, y hablaba. Se vivía moviéndose, era un desgaste. Y un día mi pastora va a su pastor y le dice, ay, hermano Samuel, ore por Ruth, por favor que cambie, porque estoy agotadísima. Y le dice el pastor, le dice, mira Marta, yo voy a orar, ¿se acuerdan de la hermana Marta la que estuvo aquí? Yo voy a orar, pero ¿sabes qué voy a orar? No voy a orar que Ruth cambie, voy a orar que toda esa energía ella la pueda canalizar en el Señor. Y mi pastora se quedó así, y se quedó como diciendo, ¡guau! Y efectivamente, esa niña, mire, ha sido una potencia en su vida. En el sentido de decir que toda esa energía, todo ese venir, lo pudo canalizar en el Señor. Queridos, nosotros aquello que tenemos que aprender a canalizarlo en el Señor. Que los cambios se produzcan en nosotros, que seamos un testimonio, que seamos un ejemplo donde quiera que vayamos. Que podamos mostrar al mundo que hay algo distinto en nosotros. Que el orgullo pueda ser quebrado, que el ego pueda ser quebrado, que la autosuficiencia pueda ser quebrado, aún a través de las dificultades. Queridos, los cristianos somos llamados con propósito. Somos llamados a congregarnos, somos llamados a ser trabajados, somos llamados a ser libres de la contaminación del ambiente que nos puede contaminar y perturbar. Somos llamados a vivir una vida transparente, a vivir una vida pura, a vivir una vida, como nos muestra en la palabra, una vida de olor fragante. Un vino que destile olor fragante. Si el vino no es traspasado de tinaja en tinaja, no adquiere la fragancia que debe adquirir.
Entonces, queridos, nosotros tenemos que aprender que aunque las dificultades no nos gusten, aunque las complicaciones no nos gusten, pero yo tengo que aprender que eso me lleva a perfeccionarme cada día más. Amén. Por eso no preguntes tanto por qué, ni le des tantas vueltas. Di, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? Amén. Ni te encabrites como a veces hacemos y pegamos 2 golpes de puerta. Señor, no me quieres, no me amas, Señor, no estás. Pero comienza a decirle a tu alma, alma mía, aprende a buscar al Señor. Alma mía, deleítate del Señor. Comience a adorar al Señor. Busque al Señor en su casa para que cuando venga aquí a la iglesia esto sea algo que podamos encendernos. Tenga su tiempo a solas con el Señor. Sea vivificado. No deje que los talentos que Dios le ha dado se mueran. Reprodúzcalo. Que avancen, que crezcan. Querido, que realmente podamos entender que tu vida y mi vida no son cualquier cosa. Amén. Tu vida y mi vida son algo especial en las manos del Señor. Amén. Queridos, cuando aquí la palabra de Dios dice que Moab nunca había conocido el cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Está diciendo que nunca se vio en Moab un índice, por lo menos hasta que fue escrita esta palabra, de un cambio en su vida. No valoró las experiencias para poder producir en ellos cambio. No valoró lo que había pasado, ni valoró realmente lo que tenía en manos. Querido, que esto no sea para nosotros en esta mañana, sino que podamos decir, Señor, más que nunca, quiero ser deseable como el oro, dice la palabra, y más que mucho oro afinado. Quiero ser dulce más que la miel y más que la que destila del panal. Queridos, las pruebas y las luchas no producen, no son enviadas, no son permitidas que lleguen a nosotros simplemente para cualquier cosa. Son para que tú y yo podamos ser mejores hijos de Dios cada día. Para que tú y yo podamos realmente ser, permíteme decirle así, jugo puro de Dios. Que podamos decir apetecible al paladar de alguno que pasa y que me quiere captar como cristiano. Si hoy alguien te quiere captar como cristiano, ¿qué sabor tendrías? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿qué sabor tendrías, mi hermano? Mira, se preguntan todos tímidos. ¡Pregúntale con fuerza! ¿Qué sabor tendría? ¡Claro! Dice, ¿qué sabor tendría? ¿Qué sabor tendría? ¿Qué sabor tendría? Si tu temor a decirle mal sabor yo, lo estás canalizando en el otro. ¡Buah! Aquí estamos compartiendo el mosto. Ah, el mosto. Claro, hermanito, usted está siempre tan santa y no toma alcohol. Está muy divertido. Queridos, nosotros tenemos que saber y entender que las pruebas, si bien no son agradables en un principio, pero tienen que producir en nosotros aquello para lo que son enviadas. Querido, querida, cuando leíamos al principio, no estás solo, no estás sola. El Señor es tu apoyo. El Señor es tu fortaleza. ¿Se acuerdan la canción que pasamos al principio? La canción que cantaron los hermanos, las alabanzas. Te están diciendo esta mañana, no estás solo, no estás sola. Las dificultades que hay alrededor están para que ser trabajado en tu vida y en tu vida. Para que crezcas, para que avances, para que progreses, para que te puedas levantar con una palabra. Mi Dios es el que me enseña. Mi Dios pelea por mí. Mi Dios es el que pone un cántico nuevo en mi boca. Mi Dios es el que hace que yo pueda destilar perfume agradable. Pero podemos correr el riesgo de volvernos como Moab. Que lo realmente bonito para nosotros no se ha cumplido porque nos quedamos en la quietud. No permitimos que las pruebas trabajen en nuestras vidas. No permitimos que la palabra de Dios trabaje en nosotros. No permitimos que la presencia de Dios trabaje en nosotros. Entonces nos volvemos
de esa forma, como un vino que no ha sido trabajado, como un vino que está ahí simplemente. Y hay vinos que son finos y con los años se vuelven mejor. Por eso yo digo, yo soy como el buen vino, cada vez me pongo mejor. Más buena. Más buena. Pero también sé que hay vinos que con los años se ponen peor. Y tú lo vas a tomar y dices, ¡ah, qué asco! ¡Horrible! ¿Y alguna vez usted tomó un vino con pozo? Yo que soy media neófita de esto del vino que no sé nada, una vez tomé así y encaré. Y me quedó toda la boca, o sea, así, por los pozos. Así podemos ser a veces los creyentes, todo llena de pozos. Porque no hemos sido y no hemos permitido que ser trabajados suficientemente. Y ser vaciados, y ser vertidos. Y sobre Moab venía palabra de condenación por eso. Porque pudiendo estar mejor y ser mejores, no lo estaban siendo. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces cada hombre y cada mujer que en esta mañana está aquí en tu presencia. Señor, tú sabes que hay tiempos donde las dificultades son tan grandes. La incertidumbre a saber qué hacer y qué no hacer. Las dificultades parecen gigantes. Aún, Señor, se levantan montañas delante nuestro que parecen adversidades tan grandes. ¿Cuántas veces quisiéramos pasarlas por encima? ¿Cuántas veces quisiéramos omitirlas? Pero, Señor, tu palabra nos dice que es necesario que a través de muchas dificultades podamos llegar a conocerte a ti. Señor, yo no sé la condición de cada hermano, de cada hermana en esta mañana. Y cómo está su corazón, y cómo está su sentimiento, y sus emociones. Pero tú los conoces, Señor. Tú sabes cada uno las luchas que está teniendo. Tú sabes las dificultades que está teniendo. Señor, y en este día, que cada uno pueda sacar aquello que realmente le es bueno para sí. Que cada uno pueda decir, Señor, no quiero renegar contra ti, ni quiero renegar contra la vida, ni quiero renegar contra otra persona. Quiero sacar aquello, Señor, de lo que tú me quieres enseñar. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Tengo que morir a mi orgullo, tengo que morir a mi carácter, a mi temperamento. Tengo que bajar mi altivez. Tengo que dejar de pensar como yo quiero pensar y aprender a pensar como pensaría Cristo. ¿Qué tengo que hacer a través de dificultades? Tal vez desarrollar la paciencia, tal vez los dones, los frutos. Pero no esquives, mi hermano, mi hermana, lo que Dios tiene para ti. No vengas a ser como un Moab, que se quedó tan tranquilo que su vida no fue trabajada. En esta hora espabila. En esta hora dile al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Quiero aprender a conocerte más, aún a través de estas dificultades. Quiero crecer más, quiero avanzar más. No quiero buscar escapes, ni quiero buscar atajos. A veces busco salidas que son mi entendimiento y son lo que yo pienso que son, pero no es tu voluntad, Señor. Por eso en esta hora, Señor, heme aquí, para que tu Espíritu Santo pueda traer a mi mente y a mi corazón. Dile al Señor aquellas cosas que realmente tiene que hablar y ministrar. Tal vez me he sentido que hay luchas y pruebas que ya me hacían morir. Pues en esta hora el Señor te dice, el Señor es tu Señor. Tal vez habías puesto la confianza en un hombre, en una mujer, y te ha defraudado. Pues el Señor no te ha defraudado. Él sigue siendo tu Señor. Tal vez habías confiado en tus propias fuerzas y hoy hasta enfermo te sientes. Pero confía porque el Señor sigue siendo tu Señor. Tal vez tu provisión de cada mes, tal vez reducida. Ora, busca al Señor para que te enseñe cómo organizarte. Pero de cada cosa tenemos que sacar aquello positivo. Que tus brazos no decaigan, que tu ánimo no decaiga, porque
enemigo vendrá y querrá borrar ahí aún tu nombre, aún del libro de la vida, si puede hacerlo. Con pensamientos, con pecado, con cosas que vengan a tu vida. Pero tú que hayas conocido al Señor y has gustado lo que es estar en la presencia de Dios, no te vuelvas atrás. No te vuelvas atrás. Porque el Señor te sigue abrazando y amando. Pon al Señor en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Pon al Señor como prioridad en tu vida y lo demás vendrá por añadidura. Aún en esa prueba en la que estás, dile al Señor: Señor, qué ganas que tengo de escapar. Pero Señor, ¿qué puedo sacar de positivo en esto? ¿Qué puedo desarrollar en esto? ¿Qué fruto del Espíritu puedo cultivar en esto? ¿Qué dones puedo desarrollar en esto? Señor, porque dice tu palabra que ninguna aflicción es enviada sin propósito, pues permitida que llegue sin propósito. El mismo Job, al último, pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, ¿cuántos de aquí podemos decir, si no hubiese sido las pruebas, de oídas te hubiésemos oído? Pero Señor, queremos seguir diciendo: Señor, hoy día, las pruebas, las luchas, nos habilitan y capacitan para conocerte más. Amén. Hermano, hermana, si tú estás en esta mañana pasando luchas y dificultades, toma fuerzas nuevas. Levántate en el poder de la fuerza del Señor. Cobra ánimo porque el Señor está contigo. Él es tu fortaleza y Él es tu Señor. Y Él pelea contigo. Reconocer que el Señor está con ustedes en todo momento, aún en esas luchas y dificultades y esas pruebas. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.